Buenos días de nuevo. Nos volvemos a reunir. En este caso, la mesa va a hablar de la cultura material, y lo primero que voy a hacer es presentar a los ponentes, que en realidad ya son conocidos, pero bueno, vemos un poco todos sus abundantes méritos. A mi derecha tengo a Susana de Luis, que lo importante, como decía antes el profesor Urillo, no es tanto todos sus méritos, sino que es, iba a decir, una joven promesa, ya algo más, es una continuadora, efectivamente, porque el relevo generacional es importante, que a veces tenemos vacíos demográficos y en esto también, ¿no? Bien, ella es licenciada en Historia por la Universidad Complutense y máster en Arqueología y Patrimonio por la Universidad Autónoma. Actualmente es doctoranda, prepara su tesis doctoral también en la Universidad Autónoma y es conservadora de este museo, por eso nos está pastoreando hoy estupendamente, ¿no? Ha participado, lógicamente, en muchos proyectos de investigación, todo sobre la Edad del Hierro, que es la época en la que se está especializando. Ha excavado también en muchos yacimientos. Ella destaca su intervención en el Oppidum de Montevernorio, y ahora en el que ella dirige en la cueva de la Cerrosa Lagaña en Asturias. Aparte también ha cuidado, ha intervenido en la actividad docente en varias universidades y bueno, eso también es importante como transmisión también de todos los conocimientos. Susana de Luis, con su ponencia Arqueología del conflicto en la exposición temporal Alas para la guerra, Aratis y la Celtiberia, mucho más que armas. Muchas gracias, Marisa. Y estoy tremendamente contenta por compartir mesa y jornadas con todos los colegas e investigadores que estarán hoy y mañana aquí con nosotros. Y primero quería unas breves palabras sobre Alfredo Gimeno, que estamos homenajeando en estas jornadas porque fue profesor mío en primero de carrera y realmente el culpable de que yo me dedicara a la protohistoria, porque yo iba convencida a estudiar el Oriente Mediterráneo en la historia antigua y, bueno, Alfredo fue mi profesor de prehistoria, con él descubrí el Paleolítico, el Neolítico y luego, por supuesto, Numancia, con lo cual le tengo en gran estima a Alfredo. Bueno, de lo que vamos a hablar aquí en esta conferencia es algo que es muy complementario a la exposición que espero que todos hayan visto y si no luego tenemos la oportunidad de verla. Y abordamos, bueno, yo voy a hablar. En este caso hablo yo, pero también un poco poniendo voz al resto de los otros dos comisarios, ¿no? Luis Fatás y Paco Romeo, porque abordamos esta exposición desde un enfoque, y ese enfoque es el de la arqueología del conflicto. Un poco los antecedentes de esta exposición, por qué nace, ¿no? Parte de toda la investigación realizada sobre fundamentalmente los cascos, ¿no? Los que conocemos como cascos de Aratis, que bueno, pues hay toda una bibliografía sobre ellos, monografías como estas, pero también muchos artículos esenciales para conocer lo que conocemos hoy sobre ellos. Por supuesto, toda esa lucha contra el expolio por parte de investigadores, de la administración, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, bueno, sobre todo se abordará en el día de mañana, y luego dos exposiciones temporales muy importantes de las que recogemos su esencia, ¿no? Sobre todo esta, Aratis, anatomía de un expolio, celebrada en Aragón, en Zaragoza, en 2022, que comisariaban mis dos compañeros comisarios, ¿no? de esta de Alas para la Guerra. Aquí se centraban en toda esa operación llamada Helmet 1 y 2, de la que también se va a oír hablar mucho mañana, y bueno, reflexionaba sobre todo este caso y sobre el tema de la educación patrimonial. Hemos recogido esa esencia, pero queríamos, como luego veremos, centrarnos en otros objetivos. Y otra exposición que sirvió también mucho de inspiración es esta que en 2023 se expuso en el Museo Numantino, llamada Fragmentos de agua y cielo, que comisariaron Blanca Gimeno Revilla y Mariana Arlegui, que se centró en el estudio de las aves representadas en las cerámicas numantinas, y esto daba pie a conocer el paisaje, ¿no? que había rodeado a los celtíberos. Esas dos fueron una gran inspiración para nosotros para esta exposición. A partir de ahí marcamos unos objetivos, ¿no? Entre ellos estaba recoger esa esencia, como he comentado, de la educación patrimonial que había ya avanzado Aratis, anatomía de un expolio,
Los cascos de Aratis iban a ser los protagonistas, por lo tanto era una exposición marcada por un tema esencial y principal que era la guerra, pero queríamos abordarla a través de un enfoque diferente a lo propuesto hasta ahora. Por supuesto, había que presentar a la sociedad celtibérica, porque mucho público del Museo Arqueológico Nacional quizás desconocía este espacio y este tiempo, ¿no?, que es la Celtiberia. Destacar de los cascos de Aratis no solo toda esa operación de investigación, de expolio que tiene detrás, sino la importancia científica que supuso encontrarlos, investigarlos y hacerlo a través de el tema de lo simbólico que supuso la guerra en la Edad del Hierro, ¿no? Bueno, juntamos esto y vimos que la mejor manera de plantear estos objetivos con esas características, ¿no?, era hacerlo a través de la arqueología del conflicto. La arqueología del conflicto podemos decir que nace aproximadamente en los años 80. Hay un momento importante que es el estudio arqueológico de la batalla de Litter-Binghorn, que estudia el campo de batalla y, digamos así a grandes rasgos, que modifican parte de lo que se conocía hasta ahora por parte de las crónicas y que Hollywood luego había también ayudado a mitificar, ¿no? Pero la arqueología del conflicto hasta hoy en día ha ido evolucionando y ya no solamente es ese estudio del campo de batalla a nivel arqueológico, sino que es ese enfoque de cómo la guerra, antes lo ha dicho muy bien Alberto Lorrio, influye en todos los ámbitos de la sociedad, de la vida, de la economía, de la religión, de una cultura, ¿no? Normalmente este enfoque se ha aplicado a momentos bélicos de edad moderna y de edad contemporánea, pero cada vez más, bueno, se aplica a momentos anteriores, ¿no? Sobre todo en nuestro país se ha aplicado a momentos como la Guerra Civil Española, y aquí traemos una definición de cómo entendemos el conflicto, ¿no?, esa violencia socialmente organizada y convalidada, que es un fenómeno multifacético y que, como comento, tiene diversos legados sociales y culturales que podemos pues encontrar también en la cultura material. Buscando un poco esos enfoques de la arqueología del conflicto, hay un caso muy interesante que es el Centro de Interpretación de Liturgi, ya centrado en el mundo ibérico. Ese centro de interpretación habla de la parte más humana de la guerra en un momento también, digamos, coincidente con el de la Celtiberia, ¿no?, el de la Edad del Hierro, y muestra ese dolor humano y todas las consecuencias de una guerra en este ámbito, ¿no? También destacar que utilizamos evidentemente para este trabajo numerosas fuentes de estudio, no solo únicamente la arqueología, de la que bebe, ¿no?, o forma parte esa iconografía que tenemos la suerte de tener sobre todo en las cerámicas numantinas, las fuentes escritas, que si se dan cuenta en la exposición las incluimos como citas de los autores clásicos en los textos de pared, pero también de esa arqueometría que luego Marc Jenner nos hablará, y también la etnoarqueología nos aporta muchos datos de los que hablamos en la exposición, ¿no? Además de elegir el título de una exposición es algo muy importante porque tenemos que dar en una frase o dos frases al visitante qué se va a encontrar y llamar su atención para que acuda, ¿no?, y venga. Entonces, bueno, decidimos que el tema de las salas iba a abordar el tema más simbólico de la guerra, porque hay una relación entre las aves y la guerra y el mundo simbólico. Evidentemente la palabra guerra debía estar porque es el tema principal de esta muestra. Aratis, porque es el yacimiento principal del que hablamos, que es también un protagonista y del que provienen los cascos celtibéricos, que son el icono de la exposición, y la Celtiberia porque nos ayuda a acotar cronológica y geográficamente el espacio del que vamos a hablar. Por eso el discurso lo organizamos en 3 unidades temáticas, van a ver, limitadas por esas lamas de madera que evocan las salas. Uno es el bloque de Aratis y la Celtiberia. De esta manera el visitante primero conoce qué es Aratis, qué es la Celtiberia, tiene esa introducción para luego pasar al tema de la guerra, que es el que ocupa mayor espacio en la misma. Y por último, ese tema de la recuperación de los cascos de Aratis que bebe de la exposición que se hizo en Zaragoza en 2022, ¿no? Son 120 piezas procedentes del Museo Arqueológico Nacional, 62 de Zaragoza, 3 del Museo Numantino y 2 de Teruel, muchas de ellas restauradas para esta ocasión, algunas de ellas inéditas y algunas expuestas por primera vez. Hay 3 grandes ideas vertebradoras del discurso en la exposición: el ámbito simbólico, el mundo conectado, ahora lo vemos, y el enfoque de género.
En el caso del ámbito simbólico, dentro de él tenemos distintos temas también, ¿no? El tema de la importancia de la cabeza, que hay un apartado en el que se muestra una pieza, ¿no?, en el que representa esa cabeza humana, la cabeza, me refiero a la cabeza humana, y luego pues cómo están representativas esas fíbulas de caballito, que hablaba también antes Alberto Lorrio, con su cabecita debajo del morro. Pero es que también hay fíbulas de jabalí con esa cabecita humana bajo el morro, ¿no? Como habían comentado, se había interpretado tradicionalmente quizás como el corte de la cabeza del enemigo, pero bueno, también se interpreta como que, o así lo exponemos en la exposición, la cabeza es un lugar importante seguro del cuerpo para la sociedad celtibérica, en la que se encontraría algo así como la esencia humana o lo que nosotros entendemos hoy como alma, ¿no? Por eso la cabeza era un lugar importante para los celtíberos del cuerpo, por eso seguramente también los cascos lo eran y por eso los cascos los encontramos fundamentalmente en espacios rituales como pueden ser santuarios o necrópolis. También hacemos hincapié en que las armas, que de esto también se ha hablado en la anterior mesa, son elementos de prestigio. Es decir, hay armas que se decoran y todo esto excede su sentido defensivo u ofensivo. Y se decoran porque son elementos de prestigio y así se muestra también cuando se amortizan en sus propias tumbas, ¿no? Aquí en la exposición recreamos una tumba con armas y luego también dedicamos un espacio a la importancia de los artesanos, que son elogiados también por los autores clásicos en las fuentes escritas y cuyas armas de los celtíberos también son imitados por parte de Roma. Las aves, un tema principal también en esta exposición, porque bueno, los cascos de Aratis, pues algunos de ellos tienen alas, ¿no? Algunos también son interpretados como cuernos. El guerrero del que nos hablaba Alberto Lorrio, pintado, no sé si se ve, del abrigo de Mosqueruela, lleva esa especie de alas que nos recuerdan al casco hispano-calcídico, ¿no?, y su decoración. Miramos también con otros ojos el vaso de los guerreros y vemos un casco que puede representar a un pájaro, como aquel de Siumesti de Rumanía, que nos podría recordar, y unas ondas que pueden evocar el canto de ese propio pájaro. Esto es algo que hemos representado luego también y hemos querido destacar en el audiovisual de animación de la exposición. O, por ejemplo, como las aves, este ave fría, identificada por Blanca Jimeno como una ave fría, lleva una cajita con una cabecita humana. O sea, está haciendo la misma función apotropaica de llevar esa cabeza, esa esencia humana, digamos, al más allá que hacían los caballitos o los jabalíes de las fíbulas, ¿no? El tema del mundo conectado, que también ha habido mucho debate en la anterior mesa, ¿no? El tema del mercenariado, por un lado, ¿no?, que incluimos esa cita de Tito Livio que lo indica, o también de la transhumancia. Este tema hemos visto que tiene sus detractores, tiene otros que lo mantienen, ¿no? Pero bueno, aquí lo hemos aceptado. Hemos incluido piezas tan características como esta horquilla, ¿no?, este remate que sujetaría el penacho del casco hispano-calcídico, que procede de una tumba en una necrópolis en Ávila, en la Osera, con lo cual, ¿no?, este casco al menos ha viajado hasta allí. Roberto de Pablo en el catálogo incluye un artículo dedicado a este tema, muy interesante, que lo trata a través del armamento, y en el caso de la ilustración que incluimos en la exposición, pues tratamos esta transhumancia vinculándolo con las aves en ese ritual que nos cuentan las fuentes escritas y nos cuenta la iconografía de la cerámica celtibérica de los buitres que devoran a los muertos caídos en la batalla y de esa manera asciende a los cielos, ¿no?, como un final memorable. Y nosotros aquí lo representamos en un momento de la batalla quizás algo diferente a lo que se podía pensar. No es una batalla de ejércitos, sino que son soldados, guerreros que están transhumando, llevando los bienes de sus señores, de la aristocracia, ¿no?, esa economía, y lo están protegiendo del robo, del pillaje y de que sobreviva todo ese rebaño. Un miembro de la comitiva muere en ese camino y entonces, bueno, es una solución práctica a un problema realmente de alguien que muere lejos de casa. Ese es el momento que hemos querido, digamos, como inmortalizar con esa ilustración.
Y por último, esta idea del enfoque de género, que bien ha comentado y ha hablado de ello Raquel Liceras, en el que queríamos darle voz y que tuviese presencia no solo los hombres en los rituales guerreros, sino también las mujeres y los niños, ¿no? Aquí este es el otro audiovisual de la exposición en el que recreamos lo que podría haber sido el ritual de entrega a las aguas del casco de la Fuentona en Muriel, en Soria, en el que participa el dueño del casco, pero también su familia, ¿no? Mujeres y niñas en este caso. Y luego también dedicamos un espacio a mujeres en el ámbito de la sociedad celtibérica en la exposición, en el que hacemos una reflexión, ¿no?, sobre todo esto que hemos hablado de si encontramos armas es una tumba de un hombre, si encontramos fusayolas es de una mujer. Bueno, pues aquí tenemos una foto de Juan Cabré en el que esta tumba pues tiene las dos cosas, que es algo que ocurre pues en alguna ocasión, ¿no? Entonces, bueno, es una invitación a reflexionar sobre este tema y cómo la historiografía ha tratado generalmente esta cuestión. Además, todo esto tiene que quedar cristalizado en ese proyecto expositivo que hemos elaborado junto con un equipo mucho más grande que el propio comisariado. Hemos tenido un comité científico y también un diseño que ha sido realizado por Mónica Boromelo y Marta Sanz. No es casual nada en este diseño. El color púrpura es porque nos hemos inspirado en esas fuentes escritas que decían que los penachos de estos cascos hispanocalcídicos eran púrpura y por eso las paredes son de ese color. Unos audiovisuales que ha elaborado 3D Stoa y Revives, ¿no?, que les animo a conocer y que tienen colgados en YouTube. Y unas ilustraciones que ha realizado Esperanza Martín Hernández, que es arqueóloga e ilustradora, y que elegimos porque tiene esa característica tan realista que queríamos que cualquiera que viera estos dibujos pudiese identificarse con esas personas, ¿no?, que fueran iguales que cualquiera que les rodeara, porque hay que humanizar la arqueología y hay que humanizar y ver que esa cultura material que vemos la fabricaron personas, la vivieron personas y la guerra también, ¿no? Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias.